Recuerdo yo que en una ocasión, dialogando con un gran amigo mío, un médico del hospital donde yo también trabajo, y él me preguntaba, bueno, Víctor, ¿qué estudias tú acerca del demonio? Entonces yo le contesté inmediatamente, estudio sobre el origen del demonio, su accionar, cómo puede influenciar en nuestras vidas mediante la fenomenología demoníaca, etcétera. Pero cuando yo le dije que estudiaba sobre el origen del demonio, recuerdo observar una risa, con todo respeto, sin duda alguna, pero sí irónica o sarcástica. Y esto me lleva a una profunda reflexión porque hay mucha gente, e incluso religiosos, cristianos católicos, que no creen en la existencia del demonio. Pero les guste o no, crean o no crean en la actividad demoníaca, crean o no crean en la existencia del demonio como un ser real y personal, lo que es indudablemente negar es su existencia literaria. Se encuentra el demonio en todas las culturas, en todas sus historias, y es imposible negar su existencia literaria, cultural o incluso religiosa. La fe, el pueblo de Israel, en sus más antiguos orígenes, no creía en la existencia del demonio, porque no lo conocían. El pueblo de Israel era un pueblo bastante limitado, muy pero muy lineal, y elementos alegóricos, como por ejemplo el cielo, el infierno, el paraíso, el alma, su inmortalidad, el demonio, obviamente, la eternidad, etcétera, ellos no conocían. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel se encuentra en un lugar geográfico donde sus vecinos circuncidantes, para la sazón del tiempo, tienen más fuerza militar, estratégica, política, social, y en virtud de ello, en innumerables ocasiones, ha sido esto pues motivo de esclavitud, de destierro, de exilio. Ahora bien, todo esto ha traído o trajo para el pueblo de Israel consecuencias negativas, pero también positivas. Y entre ello es que ocurrió siempre un intercambio cultural, religioso, social, político, incluso lingüístico. Cuando suceden estos intercambios, existe una mezcla entre el pueblo vencido y el pueblo vencedor. Producto de ello suelen salir nuevas doctrinas o enseñanzas, creencias, etcétera. El pueblo de Israel, cuando toma contacto con el mundo babilónico, en el destierro, esa gente que es llevada al exilio, pasarán los años y aprenderán cosas nuevas en el pueblo de Babilonia y luego lo traerán a la tierra de Israel, pero con caracteres hebreos, con su propia cultura. Entonces va a haber una especie de amalgama o sincretismo entre el pueblo vencido y el pueblo vencedor. Por ejemplo, el diluvio universal. La enseñanza del diluvio universal tenemos una como consecuencia relatos legendarios que se fueron intercambiando entre diversas culturas. Por ejemplo, el relato sumerio-babilónico de la epopeya de Gilgamesh, donde se relata un diluvio universal muy parecido, casi que con exactitud, al relato hebreo de Noé. Obviamente con personajes diferentes, puesto que corresponden a culturas diferentes. Luego, en esencia, los relatos son muy parecidos. No solamente el diluvio, la Torre de Babel, el relato de la creación del hombre, el relato de Job, por ejemplo, como lo mencioné en un video anterior, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el pueblo de Israel entra en contacto con el periodo helenístico, con el mundo griego, que ellos también han entrado en contacto con otras culturas como la persa, de donde viene la gran tribu de los zoroastros, etcétera. Ellos son precisamente los griegos los que van a infundir en el pueblo de Israel la enseñanza del demonio. Antes de esto el pueblo de Israel no conocía. Es por eso que cuando estudiamos un texto bíblico es indispensable, es
importante datar cronológicamente el libro que se está estudiando, porque dependiendo de eso podemos nosotros hacer un análisis con exactitud sobre dicho texto bíblico. Por ejemplo, cuando se escribe el texto de Job, el pueblo de Israel aún no conocía la existencia del demonio. Es un texto muy antiguo. Entonces, como no conocían la existencia del demonio, tenemos nosotros la obligación de entender, de analizar, de escudriñar, de investigar de dónde sale este personaje Satán que se menciona en el texto y quién es este personaje Satán. Como no hacemos este ejercicio intelectual, inmediatamente caemos en el error. Y es ahí que hasta el día de hoy, en las escuelas cristianas, ya católicas o protestantes, se sigue enseñando que este personaje Satán era el diablo. Pero no es así, puesto que, como repito, el demonio no existía en la mentalidad del pueblo de Israel para esa época. Lo que sí existía, lo que ellos sí creían, es que Yahvé, que era un dios muy importante, no el único, recuerden ustedes que el pueblo de Israel era un pueblo extremadamente politeísta, tenía una corte de seres o deidades inferiores, y entre ellos había uno que actuaba como un Satán. ¿Qué es actuar como un Satán? Y ahí está la clave del texto. Un Satán es un adversario, es alguien que se opone. Este relato de Job, que por cierto no es histórico, alguien dirá, y lo he escuchado incluso apologistas que dicen pues que Jesús nombró a Job y en consecuencia el libro de Job es histórico y todo su relato. Eso no tiene un fundamento académico, no es así. El relato de Job tiene un género literario poético sapiencial. Es un poema épico, no tiene nada que ver con un relato histórico. En consecuencia, el relato no ocurrió, pero sí deja una enorme enseñanza en el pueblo de Israel, que eso es lo que le importa al lector del tiempo. El lector no se cuestiona si ese texto es histórico o no. Nosotros estamos acostumbrados a cuestionarnos esto. Pero para ellos no, para ellos es importante el mensaje, la midrash, la enseñanza. Entonces, Dios tenía una corte y entre ellos se encontraba un personaje que actuaba como un Satán, es decir, que llevaba los chismes a Dios de lo que ocurría acá en la tierra. Es por eso que en este relato vemos como este personaje, que no es el diablo, no solamente que puede estar en presencia de Dios, sino que además dialoga con Dios y para variar, tienta a Dios, le pone tentaciones y Dios cae en las tentaciones, accede a las tentaciones de este personaje que llamamos el Satán, que por cierto la palabra Satán siempre en este texto de Job capítulo 1 versículo 6 en adelante viene precedido por un artículo, lo cual indica que no es un nombre sino un adjetivo calificativo. Entonces, no solamente eso, vemos una actitud de un Dios, en este caso Yahvé, totalmente inmisericordia, sin piedad e injusto, que en un juego de apuestas con el Satán tienden al pobre de Job a hacerle todo tipo de maldades y vejámenes. ¿Cómo es posible que si un hombre es tan justo con Dios como lo es Job, resulta que Dios se muestre tan injusto? Entonces algo no hay en el relato que no logramos nosotros analizar de manera correcta. Si nos quedamos con la literalidad del texto, entonces estamos mostrando nosotros a un Dios que no brinda seguridad, porque fácilmente cae ante las tentaciones del maligno. Un Dios que no tiene piedad, un Dios que no tiene misericordia, que con tal de mostrar su ego es capaz de hacer sufrir, matar e incluso a los seres queridos de una persona que le es fiel. Alguien dirá, pero sí, Dios le repone después. Aunque le repongan no es lo mismo. Igualmente los que murieron, murieron. Y eso no se repone nunca. Entonces, cuando entendemos que el relato no es histórico y que Dios no actúa así, entonces tenemos paz. Entendemos mejor el texto. Entonces no empezamos a cuestionarnos sobre la maldad de Dios, porque Dios no es malo. Dios es misericordioso. Lo mismo va a pasar con innumerables leyes en el Antiguo Testamento, donde se muestra un Dios inmisericordia. Pero bueno, eso ya es cuestión de otro video. Ya lo he mencionado en ocasiones anteriores. Ya he dicho yo que ese no es Dios y que Dios no ha mandado esas leyes. Pero bueno, en todo caso eso queda para otro tema. Volvemos al tema del Satán.
Entonces, cuando entendemos que esto es un poema, nada más que un poema, un relato literario, y que por cierto este personaje no es el diablo, entendemos mejor el texto. La existencia del demonio vendrá mucho después, más o menos a partir de la época de las crónicas. A partir de ese periodo, post exilio babilónico, cuando ya se encuentra influenciado el pueblo de Israel por el helenismo, es cuando por primera vez empieza a existir el demonio como tal en el pueblo de Israel. De hecho, cuando se está redactando el Génesis, que se escribe en torno al siglo V antes de Cristo, más o menos, o incluso en el siglo VI antes de Cristo, la existencia del demonio no existe todavía. Es por eso que no vamos a ver ninguna sola referencia de Satanás o el diablo en el Génesis. La creencia o enseñanza de que esa serpiente que pone tentación a Adán y a Eva en el paraíso es el diablo, es una enseñanza helenística, judía helenística, posexilio. En el libro de Sabidurías, allá por el siglo I antes de Cristo, es cuando se empieza a enseñar que ese personaje es el diablo. Y esa enseñanza Pablo la hará suya, y luego en el Nuevo Testamento será una enseñanza estrictamente paulina, e incluso en el libro del Apocalipsis se enseña exactamente lo mismo. Pero para el pueblo de Israel no es así. ¿Por qué? Porque cuando se está redactando el Pentateuco, el pueblo de Israel todavía no conoce la existencia del demonio. La existencia del demonio vendrá mucho tiempo después. En el Nuevo Testamento la existencia del demonio ya se encuentra ampliamente fundamentada, y esto es por la gran contribución que va a ejercer, repito, el pueblo de Israel, y textos apócrifos del Antiguo Testamento que surgirán a partir del año 200 a.C., como por ejemplo el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, testamento de Abraham, etcétera, etcétera. Son textos que van a ayudar mucho con la existencia ya de un ente demoníaco. En el Nuevo Testamento el tema del demonio va a tener mucha importancia, al punto que todas estas distintas divinidades del Antiguo Testamento, que eran divinidades, no demonios, como Baal, Moloch, Ashera, el dios El, Camos, Malcon, etcétera, eran divinidades, pasarán a ser demonios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, a partir del posexilio babilónico, empieza a tener la imperiosa necesidad de pasar de ser un pueblo politeísta a un pueblo monoteísta, lo cual lo va a lograr probablemente ya finales de la época intertestamentaria o a inicios del Nuevo Testamento. Entonces, para erradicar estas divinidades, que no fue nada fácil, empieza a enseñarse que son en realidad demonios, y para esto quedará un Dios único, que es Yahvé. Pero antes no era así. Yahvé era un Dios más de tantas divinidades, de la cual ni siquiera era el Dios superior. El Dios superior era el Dios cananeo El, con su esposa Ashera. Esto es un proceso de transición. Hay quienes se niegan a creer que el pueblo de Israel era un pueblo politeísta. Negarlo es desconocer las escrituras. Negarlo es desconocer la historia, la arqueología bíblica. Pues es por demás sabido que el pueblo de Israel era extremadamente politeísta en la época del Antiguo Testamento, y que vemos vestigios muy claros a la luz de las ciencias bíblicas, politeísmo en el Antiguo Testamento. Para nosotros es más complicado poder darnos cuenta de esos detalles porque tenemos una Biblia traducida al español y por supuesto con un pensamiento monoteísta. Pero cuando lo observamos en el sentido en su lengua original y lo analizamos en el contexto histórico, nos vamos a dar cuenta que muchos de los textos bíblicos muestran un politeísmo muy marcado, donde Yahvé es un Dios inferior. Pero bien, en esta cápsula, que es breve, quería hablar sobre cómo el demonio fue apareciendo en el pueblo de Israel, cómo el demonio fue calando en la cultura y en el pensamiento del pueblo judío, al punto que ya en el Nuevo Testamento el demonio se convierte en un motor principal como camino para la salvación, porque sin el demonio, ¿de qué nos vino a salvar el Señor? Sí, del pecado, pero el pecado fue introducido ¿por quién? Por el hombre, pero el hombre cae en el pecado por la tentación de Satanás. Entonces esto es una cadena en la cual Satanás es el
padre, el que engendra el pecado, el que engendra la muerte del hombre. Y Jesús vino a redimirnos precisamente de este pecado, del pecado original ocasionado por nuestros primeros padres, que no es otra cosa más que la consecuencia de las tentaciones y maldad del diablo. Entonces empiezan a haber posesiones, empiezan a haber exorcismos, empiezan a haber infinidad de nombres. Bueno, no infinidad, creo que estoy exagerando, porque en realidad el Nuevo Testamento es muy limitado a los nombres de demonios. Y hay un cambio, por ejemplo, y ya para ir terminando, no los quiero aburrir más, el gran demonio, el gran dios Baal, que es uno de los dioses más importantes del Antiguo Testamento, el dios de la lluvia, el de la fertilidad. Baal, que hay muchos Baal depende del lugar donde te encuentres, en la región, termina siendo Belzebul, el demonio principal, el jerarca de los demonios del Nuevo Testamento. No hay otro por encima de él, Belzebú, el señor de las moscas, ¿no? Entonces el pueblo de Israel ve la necesidad imperiosa de empezar a erradicar a estas divinidades, pero para hacerlo empieza a formar una catequesis doctrinal demostrando o enseñando que estas divinidades no eran más que demonios. Y eso pasó incluso en la época de la conquista. Las divinidades que adoraban nuestros pueblos aborígenes, ya sea acá en la región del Perú, bueno, yo soy de Ecuador, pero digo acá porque formábamos parte del periodo incaico, o también en la cultura azteca, todas estas divinidades no eran más que demonios, lo cual no es así. Eran divinidades y punto, igual que en el pueblo de Israel, eran divinidades y se acabó, no eran demonios. Pero bien, en todo caso, de esa manera, a breve rasgo, de una manera muy resumida, porque esto es una cápsula nada más, he querido rastrear la aparición del demonio desde el Antiguo y cómo fue su desarrollo hasta el Nuevo Testamento, al punto que en la Iglesia Católica tenemos ya un desarrollo más fundamental, mucho más complejo, complicado, del cual pues hablaremos en otro momento, donde la existencia del demonio y su accionar llega a su plenitud. Espero que les haya gustado esta pequeña cápsula, que Dios me los bendiga. No olvides, si te gustó esta pequeña cápsula, ponle un me gusta, compártelo. Si no te gustó y deseas dejarme un comentario, hazlo, con todo respeto, por supuesto. Si yo te puedo responder, lo haré con todo gusto, ¿sí? Dios me los bendiga, les envío un abrazo. Chao.